Bula Providas Romanorum del Papa Benedicto XIV, 1751. Obispo Benedicto XIV, siervo de los siervos de Dios en memoria perpetua. Consideramos necesario, con una nueva intervención de nuestra autoridad, apoyar y confirmar, según lo justifiquen y por razones serias, las leyes y sanciones provisionales de los romanos pontífices nuestros predecesores. No solo esas leyes y esas sanciones cuya fuerza o proceso por el tiempo o por el descuido de los hombres tenemos que puedan reducir la velocidad o extinguirse, pero también aquellos que recientemente han ganado fuerza y pleno vigor. Primero, de hecho, Clemente XII, nuestro predecesor de feliz memoria, con su carta apostólica del 28 de abril del año de la encarnación del Señor 1738, el octavo año de su pontificado, en una carta dirigida a todos los fieles y que condena y prohíbe por siempre algunas sociedades, sindicatos, reuniones, conventículos o agregaciones vulgarmente llamadas de los masones o de francmasons, o nombradas de manera diferente, ya ampliamente difundidas en ciertos países y que ahora están aumentando cada vez más. Prohibió a todos y a los cristianos individuales, bajo pena de excomunión, incurrir ipso facto sin ninguna declaración, de la cual nadie puede ser absuelto por nadie más que en el punto de la muerte, que no sea el romano pontífice pro tempore, para intentar o atreverse a ingresar a tales sociedades, propagarlas o prestarles favor o refugio, ocultarlas, inscribirse en ellas, unirse o intervenir en ellas y otras, como en la misma carta está cada vez más contenido, aquí está el texto. Segundo, Clemente Obispo, servidor de los servidores de Dios, a todos los fieles, salud y bendición apostólica. Colocados a instancias de la clemencia divina, aunque indignos en el eminente asiento del apostolado para cumplir la deuda de la providencia pastoral que nos ha sido confiada, con diligencia y preocupación en lo que nos concede el cielo, dirigimos nuestros pensamientos a aquellas cosas por las cuales, para el cierre de errores y vicios, se preserva la integridad de la religión ortodoxa y en estos tiempos muy difíciles, los peligros de los disturbios se eliminan de todo el mundo católico. Ya por la misma reputación pública somos conocidos por extendernos en todas las direcciones y día a día algunas compañías, sindicatos, reuniones, conventículos o congregaciones comúnmente llamadas de masones o de francmasons o con otros nombres, llamados de acuerdo con la variedad de idiomas en los que con una alianza estrecha y secreta, de acuerdo con sus leyes y estatutos, los hombres de cualquier religión y secta se unen, contentos con una cierta apariencia afectada de honestidad natural. Estas sociedades, con un estricto juramento sobre las Sagradas Escrituras y con una exageración de las sanciones graves, están obligadas a mantener un silencio inviolable en torno a las cosas que hacen en secreto. Pero dado que es la naturaleza del crimen manifestarse y generar el ruido que lo denuncia, se deduce que las sociedades o conventículos antes mencionados han producido tal sospecha en la mente de los fieles, según la cual los hombres honestos y prudentes que se suscriben a esas agregaciones es lo mismo que marcharse con la infamia de la maldad y la perversión. Si no actuaran injustamente, no odiarían tanto la luz. Tal fama ha crecido tanto que tales príncipes seculares en muchos países ya han sido proscritos como enemigos de los reinos y han sido eliminados providencialmente. Por lo tanto,
Meditando sobre los daños muy graves que tales sociedades o conventículos en su mayoría causan no solo a la tranquilidad de la república temporal, sino también a la salud espiritual de las almas, en el sentido de que no están de acuerdo de ninguna manera ni con las leyes civiles ni con las canónicas, enseñadas por las palabras divinas a vigilar día y noche, como un servidor fiel y prudente a cargo de la familia del Señor, para que esta raza de hombres no saqueen la casa como ladrones, ni como zorros arruinen la viña, es decir, para que no corrompa los corazones de los simples, ni lesione ocultamente a los inocentes, para cerrar el camino que, si está abierto, podría permitir crímenes con impunidad, por otras razones justas y racionales que conocemos, con el consejo de algunos venerables nuestros cardenales hermanos de la Santa Iglesia Romana, y más motu proprio, con ciencia segura, deliberación madura y con la plenitud de nuestro poder apostólico, decretamos condenar y prohibir, como con esta nuestra Constitución, ser válidos a perpetuidad. Condenamos y prohibimos las compañías, sindicatos y reuniones mencionadas anteriormente de los masones o de francmasons, o con cualquier otro nombre que se llamen. Por lo tanto, severamente y en virtud de la santa obediencia, ordenamos a todos y cada uno de los fieles de cualquier estado, grado, condición, orden, dignidad o preeminencia, ya sean laicos o clérigos, tanto seculares como regulares, aunque dignos de mención especial e individual, y convocarlos, que nadie debe atreverse o presumir bajo ningún pretexto o apariencia a establecer, propagar o favorecer a las mencionadas sociedades de masonería o de francmasons, o llamadas de otra manera, alojarlos y esconderlos en sus propios hogares o en otro lugar, para registrarse y unirse a ellos, para proporcionarles los medios, la facultad o la posibilidad de reunirse en algún lugar, para darles algo o incluso para darles consejos, ayuda o favor de cualquier manera, clara o secreta, directa o indirectamente por su cuenta o para otros, así como para exhortar, inducir, provocar o persuadir a otros para que se inscriban o intervengan de manera similar en esa empresa, o de alguna manera beneficiar y favorecer a la misma. De hecho, todos deben abstenerse absolutamente de dichas empresas, sindicatos, reuniones, agregaciones o convenios, bajo pena de excomunión para todos los delincuentes, como se indicó anteriormente, para incurrir en ipso facto y sin ninguna declaración, de la que nadie puede ser absuelto si no está a punto de morir, por otro que no sea el romano pontífice pro tempore. También queremos y ordenamos que tanto los obispos, los prelados superiores y los demás ordinarios de los lugares, como los inquisidores de los herejes malvados en cualquier lugar, procedan e indaguen contra los transgresores de cualquier estado, grado, condición, orden, dignidad o preeminencia, y que repriman y castiguen a los mismos con las mismas penas con las que golpean a los sospechosos de herejía. Por lo tanto, les otorgamos y les damos facultad gratuita a ellos y a cada uno de ellos para proceder e investigar contra los delincuentes antes mencionados y para encarcelarlos y castigarlos con las debidas sanciones, invocando también, si es necesario, la ayuda del brazo secular. También queremos copias de esta carta, incluso si están impresas, firmadas por la mano de un notario público y con el sello de una persona constituida con dignidad eclesiástica, para que se les preste la misma fe que se prestaría a la carta si se exhibiera a mostrara en el original.
Por lo tanto, absolutamente nadie está autorizado a violar o con osadía contradecir esta página de nuestra declaración, condena, mandamiento, prohibición e interdicción. Si alguien se atrevió tanto, sepa que incurrirá en la indignación del Dios Todopoderoso y los santos apóstoles Pedro y Pablo. Tercero, pero desde que, hasta donde nos han dicho, algunos no han tenido dificultad en afirmar y revelar públicamente que la pena de excomunión impuesta por nuestro precursor ya no es efectiva porque la constitución relativa no ha sido confirmada por nosotros, casi como si la confirmación explícita del sucesor es necesaria para que las constituciones apostólicas sigan siendo válidas. Cuarto, y habiéndonos sugerido por algunas personas piadosas y temerosas de Dios que sería muy útil eliminar todo el subterfugio de los calumniadores y declarar la uniformidad de nuestra alma con la intención y la voluntad del predecesor mismo, agregando a su constitución el nuevo voto de nuestra confirmación. Quinto, ciertamente, hasta ahora, cuando hemos otorgado amablemente la absolución de la excomunión incurrida, a menudo antes y principalmente en el último año del jubileo, a muchos creyentes verdaderamente arrepentidos y afligidos por haber transgredido las leyes de la misma Constitución y que se aseguraron desde el corazón alejarse completamente de tales sociedades y conventículos, y que en el futuro nunca volverían. O cuando otorgamos a los centros penitenciarios delegados por nosotros la facultad de impartir absolución en nuestro nombre y con nuestra autoridad a quienes recurrieron a los centros penitenciarios mismos. Y cuando con pronta vigilancia no descuidamos asegurarnos de que los jueces y tribunales competentes procedieran en proporción al delito cometido contra los infractores de la propia Constitución, que en realidad se llevó a cabo varias veces. Ciertamente hemos proporcionado argumentos que no solo son probables, sino que son completamente evidentes e indudables, a través de los cuales las disposiciones de nuestra alma y la firme y deliberada voluntad serán consistentes con la censura impuesta por el mencionado predecesor clemente antes mencionado. Si una opinión contraria se extendiera a nuestro alrededor, ciertamente podríamos despreciarla y exponer nuestra causa al justo juicio del Dios Todopoderoso, diciendo esas palabras que una vez fueron recitadas durante las funciones sagradas. Cita. Concede, oh Señor, te suplicamos que no curamos las calumnias de las almas perversas, sino que, habiendo frenado la perversidad misma, suponemos que no permites que nos veamos afectados por calumnias injustas o envueltos en una adulación astuta, sino que amamos lo que tú mandas. Cierra cita. Así lo informa un antiguo misal atribuido a San Gelasio, nuestro predecesor, y que por el venerable siervo de Dios, el cardenal Giuseppe Maria Tomasi, fue incluido en la misa que se titula Contra los calumniadores. Sexto, sin embargo, para que no se pueda decir que habíamos omitido imprudentemente algo, para eliminar fácilmente los pretextos de calumnias mentirosas y cerrar sus bocas, tras haber escuchado por primera vez el consejo de algunos venerables cardenales, hermanos de la Santa Iglesia Romana, hemos decretado confirmar la misma constitución de nuestro predecesor, palabra por palabra, como se informó anteriormente en una forma específica, que se considera la más extensa y efectiva de todas. Confirmamos
validamos, renovamos y queremos y decretamos que tiene fuerza y eficacia perpetua para nuestra esencia segura, en la plenitud de nuestra autoridad apostólica, de acuerdo con el tenor de la misma Constitución, en todos los aspectos, como si hubiera sido promulgada con nuestro motu proprio y con nuestra autoridad, y como si lo hubiésemos publicado por primera vez nosotros. Séptimo, en verdad, entre las razones muy serias de las prohibiciones y condenas mencionadas en la Constitución mencionada, hay una, en virtud de la cual los hombres de cualquier religión y secta pueden unirse en tales sociedades y conventículos. Está claro qué daño puede hacerse a la pureza de la religión católica. La segunda razón es la estricta e impenetrable promesa secreta, bajo el cual se esconde lo que se hace en estas reuniones, que se pueden aplicar con razón que, cita, las cosas honestas siempre aman la luz pública, la maldad es secreta, cierra cita. La tercera razón es el juramento con el que se comprometen a observar inviolablemente dicho secreto, como si fuera legal para alguien cuestionando por un poder legítimo con la excusa de alguna promesa o juramento de escapar de la obligación de confesar todo lo que se busca, para saber si se hace algo en estos conventos contrario a la estabilidad y las leyes de la religión y la república. La cuarta razón es que estas compañías se oponen a las sanciones civiles no menos que a los cánones, teniendo en cuenta, de hecho, que según la ley civil, todas las universidades y reuniones formadas sin autoridad pública están prohibidas, como se indica en el Pandete, libro 47, título 22, del Collegis et Corporibus Illicitis, y en la famosa carta número 97 del libro 10 de C. Plinio Cecilio, quien informa que estaba prohibido para su edicto solo el mandamiento del emperador que las aeterias estaban retenidas, es decir, que podían existir y reunirse empresas y reuniones sin la autorización del príncipe. La quinta razón es que en muchos países las sociedades y agregaciones antes mencionadas ya han sido proscritas y prohibidas con las leyes de los principios seculares. Finalmente, la última razón es que las sociedades y agregaciones antes mencionadas fueron culpadas por los hombres prudentes y honestos. En su opinión, cualquiera que se inscribiera en ellas incurrió en la acusación de idolatría y perversión. Octavo. Finalmente, el mismo predecesor en la Constitución mencionada anteriormente exhorta a los obispos, los prelados superiores y los demás ordinarios de los lugares a no descuidar e invocar la ayuda del brazo secular si es necesario para la ejecución de esta disposición. Noveno. Todas estas cosas, incluso individualmente, no solo son aprobadas y confirmadas por nosotros, sino también recomendadas y ordenadas por los superiores eclesiásticos, pero a nosotros mismos, fuera de la deuda de la preocupación apostólica, con esta carta que invocamos y con profundo afecto buscamos la ayuda de los príncipes católicos y de los poderes seculares, siendo los mismos príncipes supremos y podestás elegidos por Dios como defensores de la fe y protectores de la Iglesia, para que puedan hacer todo lo posible para garantizar que las constituciones apostólicas tengan el debido respeto y la obediencia absoluta. Esto trajo a la memoria a los padres del Consejo Tridentino, Sex 25, capítulo 20, y el emperador Carlomagno lo había declarado muy bien en sus especificaciones, título 1, capítulo 2, en el que de ninguna manera podemos saber, cita, cuán fieles pueden ser fieles a nosotros aquellos que se muestran infieles a Dios y desobedientes a sus sacerdotes. Cierra cita.
En consecuencia, impuso a todos los presidentes y ministros de sus provincias que obliguen a todos y a las personas a obedecer las leyes de la Iglesia. Además, cometió sanciones muy serias contra aquellos que descuidaron hacer esto, agregando, entre otras cosas, cita, aquellos que luego encontrarán negligentes y transgresoras estas cosas, lo que no sucede, saben que no conservarán los honores en nuestro imperio, ni tendrán un lugar en el palacio, ni con nosotros ni con nuestros fieles tendrán sociedad o comunidad, sino que pagarán la pena en angustia. Cierra cita. 10. También queremos copias de esta carta, incluso si están impresas, firmadas por la mano de un notario público y con el sello de una persona constituida con dignidad eclesiástica, para que se les preste la misma fe que se prestaría a la carta si se exhibiera, mostrara en el original. 11. Por lo tanto, absolutamente nadie está autorizado a violar o con osadía contradecir esta página de nuestra confirmación, innovación, aprobación, mandamiento, invocación, solicitud, decreto y voluntad. Si alguien se atrevió tanto, sepa que incurrirá en la indignación del Dios Todopoderoso y los santos apóstoles Pedro y Pablo, dado en Roma, en Santa María Maggiore, el 18 de marzo del año de la Encarnación del Señor 1751, el 11º año de nuestro pontificado, Benedicto XIV.